Bienvenidos a este vídeo donde exploraremos cómo los pensamientos afectan nuestra vida, pero lo más importante, cómo no somos definidos por ellos. Muchas veces, nos dejamos dominar por nuestros pensamientos, creyendo que lo que pensamos es quién somos. Hoy vamos a aprender cómo distanciarnos de ellos y recuperar nuestro poder interior. Uno de los filósofos más influyentes en este tema fue Epicteto, un estoico que enseñó que nuestra paz mental no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo respondemos internamente a esos eventos. Él nos dejó claro que no somos nuestros pensamientos, son solo una parte transitoria de nuestra experiencia. La naturaleza de los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos son ideas o imágenes que surgen espontáneamente en nuestra mente. No los elegimos ni los controlamos en su mayoría, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellos. A veces, los pensamientos surgen en forma de juicios automáticos. Es como si nuestra mente estuviera siempre buscando respuestas o soluciones sin que tengamos control total sobre ellas. El pensamiento como un proceso biológico y psicológico. Nuestros pensamientos son resultado de procesos biológicos y psicológicos, a menudo influenciados por experiencias pasadas, creencias y emociones. En la neurociencia, se dice que los pensamientos son señales eléctricas que viajan por el cerebro. Esto nos recuerda que no son más que procesos neuronales, temporales y sujetos a cambio. El impacto de los pensamientos negativos. El pensamiento negativo repetido puede tener efectos devastadores en nuestra salud mental y física. Podemos empezar a sentir ansiedad, tristeza, inseguridad y, lo peor, una baja autoestima. ¿Cómo podemos identificar estos pensamientos automáticos negativos? Algunos ejemplos incluyen creencias como, no soy suficiente, nunca podré hacer esto, todo está en mi contra. Si nos aferramos a estas ideas, se convierten en la realidad que experimentamos. Epicteto y su enseñanza sobre los pensamientos. Epicteto decía que no son los eventos lo que nos perturba, sino la interpretación que hacemos de esos eventos. Es decir, nuestros pensamientos tienen el poder de darnos paz o caos, dependiendo de cómo los gestionemos. La frase, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas, es fundamental para comprender cómo la mente puede distorsionar nuestra realidad. La distinción entre tú y tus pensamientos. El mito de, soy lo que pienso. Vivimos en una cultura que nos enseña que nuestros pensamientos nos definen. Si pensamos algo negativo, creemos que eso es lo que somos. Pero los pensamientos son solo fenómenos temporales. Solo porque un pensamiento aparezca en nuestra mente, no significa que ese pensamiento sea nuestra verdad. ¿Cómo desapegarse de los pensamientos? Técnicas prácticas. La técnica del observador. Esta técnica consiste en observar tus pensamientos desde una distancia, como si fueras un espectador de tu mente. En lugar de identificarnos con el contenido de los pensamientos, los observamos con una mentalidad de curiosidad. Mindfulness. Atención plena. La práctica de mindfulness o meditación nos enseña a ser conscientes de nuestros pensamientos, pero sin juzgarlos ni identificarnos con ellos. Reconocer los pensamientos sin reaccionar a ellos. Cuando te llega un pensamiento negativo, detente un momento y pregúntate, ¿es este pensamiento real o solo una interpretación de mi mente? Esto te permite crear una separación entre tú y el pensamiento. La importancia del espacio mental. Cuando entendemos que los pensamientos son solo pensamientos, no tenemos que reaccionar inmediatamente. Hay un espacio entre el pensamiento y nuestra reacción, y en ese espacio reside nuestra libertad. Aprender a dejar ese espacio abierto nos permite elegir cómo responder, en lugar de reaccionar impulsivamente. Séneca y la reflexión sobre los pensamientos. Séneca, otro filósofo estoico, hablaba de la importancia de entrenar nuestra mente. Él afirmaba que nuestros pensamientos pueden ser nuestra mayor herramienta para la paz interior, o nuestra peor enemiga si los dejamos fuera de control. La clave está en tomar las riendas de nuestra mente y no dejar que ésta nos controle. Los pensamientos no nos definen. La idea de, yo soy más que mis pensamientos. Un principio fundamental en la filosofía estoica es que nuestra esencia no es nuestra mente, sino nuestra capacidad de actuar conforme a la razón. Si bien los pensamientos son parte de nuestra experiencia, no somos esclavos de ellos. Somos algo mucho más grande, nuestra capacidad de elegir nuestras acciones, emociones y respuestas.
La importancia de la autocompasión y la aceptación. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos cuando surgen pensamientos negativos. Sin embargo, parte del proceso es aceptarlos sin juzgar, sin verlos como algo malo o que debemos rechazar. Practicar la autocompasión nos permite ser amables con nuestra mente, sin identificarnos con pensamientos dolorosos. El concepto de identidad flexible, nuestra identidad no está fija ni determinada por nuestros pensamientos. Podemos cambiarlos, moldearlos y elegir cómo reaccionar a ellos. Esto es lo que permite el crecimiento personal, la capacidad de reinventarnos. Los filósofos como Carl Jung también hablaban de la importancia de integrar los pensamientos y emociones reprimidas. Esto no significa que seamos esclavos de ellos, sino que los comprendemos y los transformamos. Dejar de tomar los pensamientos como propios. Cuando llegamos a la conclusión de que no somos nuestros pensamientos, experimentamos una gran liberación. Ya no sentimos la necesidad de defender o justificar cada pensamiento que aparece en nuestra mente. Esta liberación nos da la posibilidad de vivir una vida más auténtica y enfocada en lo que realmente queremos ser. Practicando el desapego y la libertad mental. La práctica de la desaprobación consciente. Esta práctica consiste en dar un paso atrás y observar cómo tus pensamientos reaccionan ante las situaciones cotidianas. Te das cuenta de que no siempre tienes que actuar o reaccionar ante ellos. A medida que te desapegas de los pensamientos, también te liberas de la necesidad de buscar aprobación externa. ¿Cómo poner en práctica la observación continua? Durante el día, practica detenerte de vez en cuando para observar qué estás pensando en ese momento. Si notas que los pensamientos son repetitivos o negativos, recuerda que solo son pensamientos, no hechos. Puedes usar afirmaciones o mantras que te ayuden a centrarte en la idea de que no eres tus pensamientos. Por ejemplo, decirte a ti mismo, esto es solo un pensamiento, no lo soy yo. El impacto de la gestión de pensamientos en la vida diaria. Cuando aprendes a manejar tus pensamientos de manera efectiva, experimentas una gran paz interior. Ya no te sientes a merced de tus emociones y pensamientos. En su lugar, puedes vivir una vida más libre y enfocada en tus metas. El futuro sin estar atados a nuestros pensamientos. Imagina un futuro donde tus pensamientos no son una carga, sino herramientas que utilizas para crecer y vivir con mayor claridad. Este es el verdadero poder de dominar la mente. Conclusión. Recapitulación de las enseñanzas principales. Recuerda, no eres tus pensamientos. Son solo una parte de lo que eres, pero no definen tu ser. Al aprender a gestionarlos y no identificarnos con ellos, podemos alcanzar una mayor paz y libertad interior. Los pensamientos no son la realidad, solo son interpretaciones de nuestra mente. La libertad que viene con el desapego. Con la práctica del desapego y la observación, puedes liberarte de los pensamientos limitantes y vivir de manera más auténtica y en paz contigo mismo. Invitación a la acción. Empieza hoy mismo a observar tus pensamientos, a no tomarlos tan en serio y a recordar que no eres lo que piensas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale like y comparte este mensaje de libertad mental.